el libro de Marcos. Por favor, te invito, por favor, mi hermano, para que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5. Allí se va a encontrar la palabra del Señor en este día. Marcos capítulo 5. Habíamos dicho, recuerdo yo, el lunes, que el Evangelio de Marcos es un evangelio dinámico, de movimiento, de acción. Si usted quiere ver un evangelio que se dedique a ver y contemplar el poder de Jesús, creo que el Evangelio de Marcos es nuestro evangelio. Jesús ha estado predicando la palabra. Comenzamos en la sinagoga en Capernaum, después en esa casa donde descendió el paralítico. La historia continuó predicando por las regiones de Capernaum, Galilea. Incluso vimos el control de Jesús, o se ve el control de Jesús en Marcos 4 sobre el viento, el mar. En Marcos capítulo 5 vemos el poder de Jesús incluso sobre las fuerzas del diablo, ejemplificado en el endemoniado gadareno. Y cuando llegamos al versículo 21, y note bien que se hace el viaje de vuelta, dice la palabra allí en Marcos capítulo 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Nuevamente la misma dinámica. Jesús predica la palabra, Jesús se mueve a un lugar e inmediatamente alrededor de él se reúne una gran multitud. La gente tiene hambre, la gente quiere escuchar a Cristo, todos quieren ver a Cristo, todos quieren escuchar a Cristo, todos quieren ser tocados por Jesús, todos quieren ser sanados por Jesús. La gente tiene esa efervescencia por querer estar cerca del Hijo de Dios. Y él estaba junto al mar. Y note lo que está pasando. Jesús está bajando de la barca, allí está el mar, allí recuerde que hacia el otro lado está la región de Gadara, y de repente, versículo 22, de repente, de improviso, vino uno de los principales de la sinagoga. Vino un hombre con toda la pompa, con toda la alcurnia, un líder religioso. Diríamos hoy en día como un reverendo, como un pastor denominacional, como una persona importante, o que se creía importante, obviamente, que se creía importante. Fíjese cómo estaba ahí. Y está la gente, está la multitud, están todos queriendo estar con Jesús, y de repente aparece este hombre llamado Jairo, pero note la actitud de él. Este hombre importante, pensemos un poco en Jairo. Jairo es un principal de la sinagoga. Jairo es un hombre que él da consejo. Jairo es un hombre que él ora por otros. Jairo es un hombre que a él lo buscan para que él interceda a Dios y pide por las personas. Pero algo está pasando en la vida de Jairo. Algo está sucediendo en la vida de Jairo. Jairo está orando y no ve respuestas. Jairo, que aconsejaba a otro a dejar sus cargas y echar sus cargas en Jehová. Ahora Jairo no está encontrando refugio en el Señor. Comprendemos a Jairo. Jairo tiene su pequeña hijita. Tiene 12 años. La luz de su corazón. Y va viendo que cada día su pequeñita amada se vaya debilitando. Todos los que como padre entendíamos la actitud de lo que está sucediendo con Jairo. Imagínate lo que estar ahí en la posición de él, un líder, uno que está enseñando, uno que está predicando, uno que está invitando a otros a orar y a confiar en Dios, y está viendo que su pequeña hija, cada día, versículo 23, le rogaba mucho: mi hija está agonizando. Nótalo muy bien. Hay dos cosas que tenemos que considerar. Número uno,
Jairo se postró a sus pies. Esta no es la posición habitual de los judíos. Recuerde que los judíos no se postran delante de nadie. Y nótalo muy bien. ¿Será que Jairo está echando todo por la borda? Toda su vida le decía de que no tiene que postrarse. Maldito el que confía en el hombre, decía Jeremías. Él sabía que no debía confiar en el hombre. Él era perito, él era conocedor, estudioso de la ley de Moisés. Pero aún así parece que sus esperanzas, parece de que sus, en este caso, oportunidades se habían acabado. Ya no tenía a quién más acudir. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Que has intentado y ya no tienes a nadie más donde ir? Recuerda que también, segunda cosa, es que los judíos habían dicho que el que confesara que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Ya varios han sido expulsados de la sinagoga. ¿Y Jairo se va a postrar delante de él? ¿El que confiesa que Jesús es el Cristo va a ser expulsado? ¿Él es un líder? ¿Jairo estará dispuesto a perder su posición espiritual? Él era un líder, él era un pastor de Israel, él era un principal de la sinagoga, pero en este momento nada le importa a Jairo. Si tenía una posición, si iba a perder su puesto, si iba a perder su posición privilegiada como principal de la sinagoga, en este momento nada importa. Se le han acabado sus opciones. Solo le queda una opción. ¿Será posible que Jesús, será posible ese de que todos hablan en contra? ¿Será posible de ese que todos hablan mal? ¿Será posible que Él ponga sus manos en mi hija y pueda ser libre, pueda ser salva, pueda ser sana y viva? Qué increíble. Como padre entiendo a Jairo. Ha dado todo porque su hija está bien y nada funciona. Ahí está Jairo llorando, postrándose, clamando. Yo me imagino la gente. Cuando llegó Jairo, ve que cuando llegaban los fariseos, normalmente todos veían, viene la oposición. Y ellos venían con su filactería, venían con su ropaje, con sus vestimentas. Tan ceremoniales como eran los judíos, los fariseos, como eran los escribas, como eran los hombres importantes religiosos. Y me imagino en ese momento cuando Jesús vio a ese hombre importante y de repente ese hombre se pone a llorar y de repente, ¡pum!, cae al suelo. ¿Qué? ¿Que el principal de la sinagoga cayó a los pies de Cristo? ¿Que le está clamando y le está pidiendo y le está rogando? Le rogaba mucho. Sí, Jairo es un hombre desesperado. Ya no importa nada. Lo único que le importa es que su hija sea salva y viva. Y si tiene que humillarse y postrarse delante de este hombre, lo va a hacer. Recuerde que para ellos todavía Jesús es su nombre. Recuerde que para los judíos todavía Él no ha sido confesado ni reconocido ni como el Mesías ni como el Cristo. Muchos de ellos todavía están esperando el Cristo y al Mesías. Pero ahí está Jairo. Ahí está a los pies de Cristo. Papito Santo, Señor mi Dios, por favor, Señor Jesús, pon tus manos sobre ella. Algo me ha llegado a mis oídos. La gente está diciendo que tú tienes poder. Pero ¿sabe lo lindo y lo maravilloso? Es que cuando miramos en el versículo 24, lo que primero aprendemos en el versículo 24 fue pues con él. Y esto es algo importante que tú tienes que aprender de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él inmediatamente accede a la petición de Jairo y la multitud la apretaba. Imagínense, todo esto sucedió, recuerda que cuando Nicodemo quiso hacerle pregunta a Jesús, Nicodemo también era un principal, Nicodemo lo hizo escondidito, de noche, agazapadito, en la oscuridad, protegiéndose, no quería exponerse. Jairo está haciendo esto públicamente, delante de la multitud. ¿Será ya que no tiene más esperanza? ¿Será ya que se le acabaron sus opciones? ¿Será ya que entró en una desesperación? A él ya no le importa nada, no le importa que la gente lo vea. Mira, ahí está Jairo, el que oraba por mí, el que me decía que maldito en el que confía en el hombre, y ahora lo veo postrado delante de un hombre. ¿Será que Jairo ya no le quedan más opciones? Allí Jesús vio la necesidad. Allí Jesús fue con la multitud y todos comenzaron a apretarle. Tú conoces la historia.
Ahí está Jairo desesperado, ahí va Jesús junto con sus discípulos. Y en medio de esa escena, en medio de esa imagen, imagínate la multitud, imagínate Jesús caminando con dificultad, todos le apretan, todos le empujan, todos le dicen Señor, todos quieren estar con Jesús, todos quieren ser tocados por Jesús, todos quieren escuchar a Jesús, todos quieren estar cerca de Jesús, pero en medio de esa multitud, Marco nos señala que había una mujer, nótalo bien, que hacía 12 años, la misma edad de la niñita de Jairo. ¿Cómo sabemos eso, por si acaso? Porque cuando hablamos en el versículo 42, ahí en Marcos 5:42, sabemos que la niñita tenía 12 años y la misma edad, la mujer hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. O sea, digámoslo técnicamente, tenía problemas con su menstruación, tenía tal vez endometriosis, no lo sé, pero tenía un problema de su menstruación. Y tenía hemorragias, como le llaman las mujeres hoy en día. 12 años. 12 años de hemorragias. Recuerde que a veces no lo mencionamos. Recuerde que la ley de Moisés decía que cuando la mujer padecía del flujo de sangre de la menstruación era declarada impura, inmunda. No podía tocar a su esposo porque si lo tocaba, lo contaminaba. No podía tocar a sus hijos hasta donde se sentara, decía la ley. Era muy estricta y muy restrictiva para la mujer en ese tiempo. Me imagino que eran tiempos donde no había muchas normas de higiene y aseo. Y por eso es que Dios siempre trató de cuidar a nuestras hermanitas, obviamente. Pero fíjese muy bien, una mujer, 12 años declarada impura. Su esposo no la podía tocar, sus hijos no la podían tocar, tenía que ser una mujer inmunda. Imagínense la anemia que tiene que haber provocado en esta mujer. 12 años de constantes hemorragias, 12 años de constante flujo de sangre. Había sufrido mucho. Una mujer que se había empobrecido, una mujer que se había, en este caso, empequeñecido. Había sufrido mucho de muchos médicos, dice el verso 26, y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Me imagino la desesperación. Note que estas dos historias que estoy hablando son historias de desesperación máxima. Jairo ya no tiene a dónde más acudir. La mujer, incluso fíjese muy bien que la ley misma decía que si esa mujer era sorprendida en el público tendría que ser apedreada, porque ella era una mujer inmunda y los inmundos tenían que mantenerse apartados. Por 7 días por lo menos la mujer hasta que fuese declarada limpia tenía que mantenerse relegada. Y esta mujer está apareciendo al medio de todo. Imagínense de que en ese momento la gente supiera que era una mujer inmunda. En ese mismo momento la podrían linchar, la podrían apedrear y matar, porque estaba todos los que tocó, lo estaba declarando como impuros, como inmundos. Por eso es que estoy diciendo esto es algo todo o nada. O aquí Jesús me salva, aquí Jesús me sana, o aquí me matan todos. Porque si descubren que soy la mujer del flujo de sangre, me van a matar, me van a enjuiciar, me van a apedrear. Yo no debo estar aquí. Pero nótelo muy bien. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás. Muchos comentan por qué vino por detrás. Y vino por detrás, obviamente, porque ella no podía decirle. Los leprosos cuando pedían milagros lo pedían desde lejos. Los que eran impuros lo pedían desde lejos. Esta mujer no podía acercarse a Jesús y decirle, Señor, estoy contaminada, inmunda por el flujo de sangre, sáname. Porque inmediatamente todos dirían, ¿qué pasó acá? Esta mujer nos está contaminando a todos. Por eso ella tiene que entrar por detrás. Que nadie se dé cuenta. Algo está pasando en su corazón. Está desesperada, pero sabe que hay uno, oyó hablar de Jesús. Hay uno que me puede salvar. Hay uno que me puede ayudar. Ella decía, verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué maravilloso. Jairo, en el último momento de agonizando su hija,
me voy a postrar delante de aquel. Ya no tengo nada más que perder. Él me va a poder ayudar. La mujer del flujo de sangre, en ese mismo momento, también está pensando su última alternativa. Jesús me puede ayudar. Si tan solamente tocare su manto, mire la fe que tenía esta mujer en el poder de Jesús. Y enseguida dice, porque Dios premia la fe obediente, porque Dios premia esa fe entregada, arrojada. Ella hace algo que nadie está dispuesto a hacer. Me gustan estas historias, sobre todo porque normalmente nosotros enfrentamos la enfermedad. Pero a veces yo le digo a los hermanos, hermano, cuando usted esté enfermo, ¿cuál es la actitud normal del cristiano del siglo XXI cuando esté enfermo? Hermano, ¿va a ir al estudio bíblico? No, es que estoy tan enfermo. ¿Y usted va a ir a congregarse al culto? No, es que estoy tan enfermo. Si usted le hubiese preguntado a la mujer del flujo de sangre si se queda en la casa, hubiese sido enferma por 12 años más. Si usted le hubiera preguntado a Jairo que si se quedaba en su casa, su hija iba a morir. ¿Por qué todos en el primer siglo, los que estaban enfermos, iban a Jesús? Y la gente hoy en día que está enferma se queda en su casa y no va a Jesús. Eso para mí es paradójico. Todos se alejan de Jesús cuando están enfermos. En el primer siglo, todos los que estaban enfermos iban a Jesús. Más debería ir a la iglesia, más debería buscar de Jesús, más debería ir a tocar el borde de su manto. Si Él tiene misericordia, me va a sanar. Pero a veces preferimos quedarnos. Es más fácil que Jesús venga, ¿cierto? Así dice la gente. Si yo puedo orar y en mi casa Jesús me recibe. Bueno, si piensa de la misma manera, quédese en su casa y no se congregue. Y quédese en su casa y no lea la Biblia y no haga nada. Quédese en su casa y espere que el Señor llegue a salvarla. A ver si va a llegar. ¿Cierto? A ver si va a llegar. Pero todos los que quieren algo con Jesús lo van a buscar. Jairo fue y se postró. Si usted se fija muy bien, los paralíticos que miramos en la clase anterior, en clases anteriores, el paralítico con sus amigos fueron a buscar a Jesús. Fueron a buscar a Jesús. Nótelo muy bien. Dios premia esta fe con obras, esta fe obediente, esta fe que busca, esta fe que quiere el milagro de Jesús. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¡Wow! ¿Cómo tiene que haber llegado esa mujer? Anémica, pálida, raquítica, diríamos acá en Chile, chupada, de tanta hemorragia, de todo lo malo que le estaba pasando, 12 años de problemas en su menstruación, de la anemia, de comer mal, de no estar con su familia. Me imagino las ojeras, me imagino la cara demacrada de esta mujer. Y de repente, tocando el borde del manto de Jesús, volvió el alma al cuerpo. Mejilla rosadita, ya no hay anemia, la fuente de su sangre se secó y sintió, dice, versículo 29, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Note lo que está pasando ahora. Recuerde que todos están tocando a Jesús. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y yo me imagino a la gente diciendo, ¿cómo? Si todos te tocan, Señor. Eso fue lo que dijeron sus discípulos, verso 31. Ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Todos te tocan, Jesús. ¿Cómo me estás diciendo quién me ha tocado? Si todos te están tocando. Pero Jesús no estaba hablando solamente del toque físico, sino que Jesús estaba diciendo, ¿quién me ha tocado con fe? Porque mucha gente podría haber estado alrededor de Jesús, mucha gente puede haber estado caminando con Jesús, mucha gente puede haber estado tocando a Jesús en ese momento, pero una sola le tocó con fe. Y eso hace una diferencia tremenda. Porque mucha gente puede andar con Cristo hoy en día, porque mucha gente hoy en día puede escuchar a Cristo, puede aprender de Cristo, puede ir a la iglesia, puede hacer cosas religiosas, pero no ser tocada ni impactada por el poder del Señor. Porque todo va a depender de tu fe, de cómo tú te acerques a Jesús. Yo me imagino en estas palabras Jesús diciendo, si todos los que ustedes en este momento me están tocando, me tocaran con fe, imagínense cuánto poder saldría en este mismo momento. Siente sanado.
en este momento. Si todos me hubiesen tocado con fe, pero solo la mujer se acercó por detrás, pensando en su corazón, si tan solamente tocar el borde de su manto, de su vestido solamente, y voy a ser salva. En ese momento la mujer se siente descubierta, entiende que lo que pasó en su vida fue demasiado maravilloso. Y allí, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y mire la frase allí en verso 33. Yo la encuentro increíble. Y le dijo toda la verdad. Es imposible ser tocado por Jesús, ser salvada por Jesús. Es imposible conocer el poder de Dios y no decirle toda tu verdad. La mujer se sintió descubierta. La mujer entendió, se sintió desnuda delante de Jesús y le declaró toda su vida. Le declaró toda su verdad. ¿Cuándo fue la última vez, mi querido hermano, mi querida hermanita, que te presentaste, que te postraste delante de Jesús y le contaste toda tu verdad y le derramaste toda tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le contaste lo que te aqueja, lo que te duele, lo que realmente te afecta en tu vida? Derramaste tu corazón como Ana, como esta mujer. Te postraste delante de él y le contaste toda la verdad. Y él le dijo, hija, y qué lindo es esto. Siempre hago énfasis en esto que lo noto en los evangelios. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer pidió sanidad y al final se fue a su casa sana y salva. ¿Cuánta gente hoy en día lo único que quiere es la sanidad de Jesús? Y la oran, la piden, la buscan y la alcanzan. Pero ¿cuántos hoy en día queremos no solamente la sanidad de Jesús, sino queremos también la salvación de Jesús? Nota que esta mujer fue a buscar sanidad y al final encontró sanidad y encontró salvación. Hija, tu fe, tu fe, tu compromiso, tu fidelidad, tu obediencia, tu fe te ha hecho salva. No quiero olvidarme de algo, mi hermano, mi hermanita. Recuerda muy bien que Jairo está ahí. La hija está agonizando. ¿Cómo tiene que haberse sentido Jairo? Siempre pregunto. ¿Cómo tiene? Jesús, vamos, mi hija está agonizando, Jesús, vamos. No, señor, chuta, y justo en este momento viene la mujer y están todos apretándole. Imagínese Jairo, no, mi hija está agonizando, Jesús, no hay tiempo que perder en este momento, no te entretengas con la mujer. Más encima, mientras él aún hablaba, versículo 35, imagínense cómo tiene que haber quedado Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Qué? ¿Para qué molestan más al maestro? ¿Qué? Mi hija murió y me quedé aquí esperando que sanara esta mujer y esta mujer interrumpió todo. ¿Nota que a lo mejor Jairo se habrá molestado con esta mujer? Iban a salvar a su hija. Mi hija está agonizando. Jesús, vamos rápido, por favor. Y Jesús se entretiene a salvar a esta mujer. Y más encima esta mujer se pone a hablar y le cuenta toda su verdad. Yo no quiero saber la historia de esta mujer. Yo no quiero saber lo que le pasa ni que la sane. Yo quiero salvar a mi hija. No moleste más a Jesús. Tu hija ya murió. Yo me imagino los ojos inyectados en enojo cuando tiene que haber mirado a la mujer y por culpa tuya murió mi hija.
y no alcanzamos a llegar para sanarla. Imagínate lo que está pasando. Yo estoy diciendo todo esto porque noto en las palabras de Jesús que algo está pasando en el corazón de Jairo. Porque si tú miras muy bien en versículo 36, Jesús oyó esto. Jesús oyó lo que estaba pasando y le dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Habrá comenzado a temer Jairo? Imagínate la noticia. Él fue corriendo a buscar un milagro, se postró delante de Jesús. Y ahora le están diciendo que su hija murió. Cuánta desilusión, cuánta tristeza tiene que en ese momento haber enfrentado Jairo. Mi pequeñita, la luz de mis ojos, la luz de mi corazón, en este momento murió. No pude hacer nada, no pude hacer nada por ella. Jesús le dice, no temas. ¿Saben lo que aprendemos? Porque hay un principio espiritual muy lindo que podemos aprender cuando pasamos del versículo 34 al versículo 35. Hay un principio espiritual que pasa muy desapercibido por nosotros, porque normalmente esta historia están entrelazadas, ambas, la una con la otra. Y fíjate muy bien que en la intención y en el deseo de Marcos hay una verdad que usted tiene que grabarse en su mente cuando escuche esta historia. Si tú te fijas muy bien, cuando Jairo le pidió ayuda, Jesús inmediatamente acudió y fue. Pero aún en el ajetreo del camino, apareció esta mujer necesitada. Esta mujer que no lo estaba pasando bien. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús siguió de largo. Jesús le dijo, estoy ocupado. Jesús le dijo, no tengo tiempo. Jesús dijo, no, discúlpame, después voy contigo. No, Jesús paró. Jesús atendió a la mujer. Jesús sanó a la mujer. Jesús le dio tiempo a todo. Y eso es algo que aprendo aquí, es que Jesús tiene tiempo para todos. Jesús tiene poder para todos. Jesús quiere ayudar a todos. No importa tu situación, no importa si eres Jairo, no importa si eres la niña, no importa si eres la mujer del flujo de sangre. Jesús tiene tiempo para todos. Solamente basta en pedir, en clamar, en buscar. Jesús paró. Y eso me indica que la manera como nosotros vemos las cosas a como Jesús las veía era totalmente diferente. Lo más probable es que yo le hubiese dicho, no es que yo ando apurado, no estoy en este momento en esto, es que en este momento mi plan es ir para allá. Jesús no hace eso. Jesús paró y atendió a la mujer. Jesús tiene tiempo para todo. Eso significa de que tú nunca tienes que pensar que Jesús no tiene tiempo para ti. No, es que Jesús está muy preocupado por lo que está pasando en África, en la guerra en Medio Oriente, en las crisis, los huracanes en Centroamérica. No creo que Jesús tenga tiempo para mí. Sí, hermanito, Jesús tiene tiempo para ti. Jesús tiene tiempo para todo. Para Él todos somos importantes. Así como tuvo tiempo para atender a Jairo, así como va a ir a la casa a sanar a la hijita de Jairo y a resucitar a la hijita de Jairo, así también tuvo tiempo para la mujer, así como tiene tiempo para ti y para cada uno de nosotros. Jesús tiene tiempo para todos. Jesús quiere salvarlo a todos. Jesús quiere ayudarnos a todos. Jesús quiere estar con todos. Ese es el poder maravilloso de mi Señor. ¿Cómo vemos a Jesús en este pasaje? Como el poderoso, pero también como el que tiene tiempo para todos. No creas, o sea, no temas. Cree solamente, le dice en versículo 36. Y en ese momento llegan a la casa de Jairo. Imagínense el ambiente. Recuerde que los niñitos, los jovencitos, yo tengo una hija pequeña de 9, 10 años, tengo un hijo, un varoncito de 12. Cuánta alegría traen los hijos al corazón de los padres. Imagínense cómo debe estar la tristeza en esa casa. Todos lloran, todos lamentan. Era su única hijita, era la luz de su corazón. En ese momento Jesús toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ya he mencionado en algunos estudios pasados por qué elige estos 3, que lo está capacitando de una forma especial. Y vino a casa del principal de la sinagoga
y vio el alboroto. Claro, hay un alboroto, debe haber gritos, debe haber llanto, debe haber lamento. Todos aquellos que hemos perdido seres queridos sabemos lo duro que es enfrentar la pérdida de un ser querido. Y todos lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Yo sé que las palabras de Jesús son fuertes. Él es el Hijo de Dios, Él está en control. Pero imagínense lo fuerte que tiene que haber significado. ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué? Porque se murió la niña, yo le hubiese dicho. Se murió mi hija, ¿por qué en tanto yo clamaba? Por eso estoy llorando y alborotando, Señor. Soy humano, me duele, me siento, me afecta. Es mi hija pequeña, estaba pidiéndote que la sanara, pero no se pudo. Y Jesús dice: la niña no está muerta, sino duerme. Yo creo que la gente no lo entendió. La gente comenzó a burlarse de él, versículo 40, que este está diciendo: está loco este maestro. ¿Quién es este maestro, este rabino, que está diciendo que un muerto si está ahí la niñita? Están todos llorando, está durmiendo. Obviamente la gente no entendía. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Míralo muy bien. Y tomando la mano de la niña, le dijo dos palabras. Solo dos palabras. Ese es el poder de mi Jesús. Al mar, en Marcos 4 le dijo: calla, enmudece. Solo dos palabras. A Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. Solo dos frases. Solo dos palabras. Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Ese es el poder de mi Jesús. Cuánto poder hay en las palabras de Jesús. Cuánto control, cuánto poder, cuánta autoridad tiene Jesús. Todos están asombrados, todos se espantaron grandemente. ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre el arte? Le dice a la muerte: detente. E inmediatamente el espíritu vuelve a la niña e inmediatamente la niña se levanta. Solo dos palabras. Jesús le da orden a la muerte. Jesús le da orden a la enfermedad. Solamente el borde de su manto le dio sanidad y completa sanidad a la mujer del flujo de sangre. ¿Quién es Jesús en este relato? Jesús en este relato es el poderoso. Jesús en este relato es el que está en control. Jesús en este relato es el que tiene poder sobre la muerte, el que tiene todo dominio, el que tiene toda autoridad, pero el que también tiene tiempo para ti, el que te ayuda, el que te ama, el que quiere ir a rescatarte. Ese es Jesús. Esa es la imagen correcta del Hijo de Dios que necesitamos cada uno de nosotros. La vida trae problemas, la vida trae enfermedades, la vida trae lucha, la vida trae dificultades. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado igual de desesperados como Jairo? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado igual de enfermos como la mujer del flujo de sangre? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Cuando tengas problemas, ve a Jesús. Cuando tengas enfermedades, ve a Jesús. Cuando tengas dificultades, ve a Jesús. Confía en Él, cree en Él y vas a ver cómo Él va a hacer. Vas a ver cómo Él te puede levantar. Él no tiene límites. Él le da órdenes a la muerte. Él le ordena al viento y al mar. Los demonios caen delante de Él. Todo eso está pasando en el libro de Marcos. La enfermedad no es nada para Cristo. Necesitamos a un Salvador poderoso. Necesitamos a este Hijo de Dios en nuestra vida. Por eso quiero invitarte, mi querido hermano, de que si en este momento tienes algún problema, si en este momento tienes alguna necesidad, si en este momento tienes alguna desesperación, si en este momento estás enfrentando una situación que te ha sobrepasado, trae tus cargas a Jesús. Póstrate delante de Él. Cuéntale toda tu verdad y ora a Él con fe. Y vas a ver cómo Él hará y cómo Él nos ayudará. Que Dios te bendiga y sigamos confiando en Jesús. Sigamos buscándolo a Él. No te alejes de Cristo en los temas. No busques soluciones alternativas
plan B, C o D. Busca caer a los pies de Él y dile toda tu verdad. Y no temas. Cree solamente. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la oportunidad.